Bien, mis hermanos, bienvenidos todos, todas las hermanas y hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Lo traerá nuestro hermano Oscar Rivadeneira y vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir al hermano José Antonio, por favor, que nos guíe en una oración para comenzar. Oramos, hermanos míos. Dios nuestro Padre que está en los cielos, le damos gracias en esta tarde noche por habernos dado, Padre amado, el privilegio hermoso de haber pasado un buen día. Agradecemos sus bondades, su misericordia hacia nosotros. Gracias por proveernos de alimento, sustento, abrigo. Y gracias, Padre Santo, por haber podido traer el pan eh, a nuestros hogares este día. Gracias por habernos dado esta oportunidad, citarnos, Padre, a esta hora para escuchar más de usted. Rogamos que usted sea con el hermano Oscar, en la lección, Padre bendito, Padre Santo, que usted va a traer en boca de nuestro hermano. Gracias por este proyecto, este programa, Padre, para estudiar día con día y aprovecharnos muchos. Rogamos por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, aquellos hermanos y hermanas que están recuperándose, aquellos que tienen tratamiento ambulatorio en sus hogares o están, Padre Santo, bajo tratamiento médico en algún hospital, alguna clínica, y otros, Padre Santo, que están por recibir tal vez un diagnóstico para que puedan tener alivio, Padre Santo, si es su voluntad. Gracias por aquellos hermanos y hermanas que están reunidos aquí, Padre Santo, de diferentes partes de nuestra América, de diferentes partes, Padre, del mundo. Y aquellos que habrán de escuchar, Padre Santo, o ver este estudio de manera diferida, pedimos por ellos también. Que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. Hacemos esta oración en el nombre de su Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano José Antonio. Vamos a recibir aquí al hermano Abelardo Pino, que ha entrado como 3 veces, pero algo se le cae, parece la conexión. Hoy día está nuestro hermano Oscar Rivadeneira con el tema de Miqueas y vamos a escucharlo atentamente. Seguramente siempre pienso yo que quien predique siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que alimentar para el alma. Y esa es la palabra de Dios. De manera que vamos a recibir con mucho gusto, sin aplausos, al hermano Oscar ya. Y bienvenido, hermano, a esta plataforma por primera vez, ¿ya? Dios le bendiga. ¿Quiere usar, quiere usar el... Sí, hermanito, voy a compartir pantalla si me lo permite, por favor. Buenas Ya, tardes a todos mis hermanos, hermanas, un gusto saludarlos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es un privilegio en realidad y de poder compartir la palabra y también es de gran responsabilidad el poder tratar de exponer, ¿no es cierto?, lo correcto, ¿verdad? Muchas veces he escuchado a personas, hermanos, que desean predicar y cuando se enfrentan al predicar, se dan cuenta, ¿verdad?, que es de tremenda responsabilidad, ¿no? Y uno, hablemos, revisa y revisa, revisa el tema y siempre como que le encuentra detalles, pero sabemos que esa es la parte maravillosa de la palabra de Dios, ¿no? Y es por eso que ha perdurado esta palabra todos estos años. Bien, vamos a hablar algo de Miqueas. Antes voy a hacer una pequeña introducción. Hablar de la Biblia en general es algo fascinante, ¿eh? Y cuando le encontramos el gusto, ¿no es cierto? Digo yo, el gusto, entre comillas, el sabor, a poder de alguna otra manera darnos cuenta cómo funcionaba el Señor en el Antiguo Testamento y cómo funciona después en el Nuevo y cómo funciona hoy día, nos podemos dar cuenta que el carácter de Dios es uno mismo, ¿no? Hablemos, es el mismo. Lo que cambia es en nosotros el contexto de nuestra historia, de nuestra historia, de nuestra vida, de todo lo que hoy día estamos viviendo. Indudablemente es muy distinto a cómo lo vivían los judíos, ¿verdad? En el primer siglo, o cómo lo vivieron a hombres o mujeres, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Pero la naturaleza de Dios es el mismo y la naturaleza muchas veces, ¿verdad?, del hombre también ha sido igual, en el sentido de
muchas veces resistirse a obedecer, a sujetarse a la voluntad de Dios. Y eso va a ser así hasta que el Señor venga, ¿no? El Señor lo tiene súper claro y nosotros también lo tenemos claro en el sentido, ¿no? Que vamos a seguir predicando, vamos a seguir compartiendo el Evangelio con toda aquella persona que desee de corazón, de alguna u otra manera, ser parte de este reino de Dios. Eh, Cuando vamos precisamente al Antiguo Testamento, vemos nosotros, ¿no es cierto?, que hay un quiebre bien importante cuando el pueblo decide tener reyes humanos. Hay un quiebre, digo yo, porque de alguna u otra manera el hombre en ese momento no se da cuenta del privilegio que había tenido de tener al máximo rey del universo, ¿no es cierto?, que era Dios. Y ellos postulan a un rey humano o a reyes humanos solamente por quererse comparar con los otros reinos, ¿no? Los otros reinos, hablemos terrenales. Y como dije yo al principio, eso no ha cambiado mucho. Hoy día la gente prefiere escoger reyes, ¿no es cierto?, entre comillas, o líderes terrenales por sobre hablemos, a Jesucristo. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que pasamos de las túnicas, por ejemplo, a los pantalones y la mente del hombre sigue siendo exactamente el mismo. Cuando de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, llega esta historia y voy a apagar mi cámara y voy a compartir la presentación. Cuando llega, ¿no es cierto?, este deseo humano y carnal de querer de alguna u otra manera solamente reyes humanos, se produce ahí algo, hablemos, interesante, ¿no? Aparece Saúl como el primer rey, de alguna u otra manera de ser un hombre humilde, después es un hombre que desobedece a Dios, y luego aparece David. David también es un rey que de alguna otra manera se sujeta a la voluntad de Dios, comete errores, ¿no? Cometió el error más grande, hablemos en su vida, que le costó lágrimas, ¿no es cierto? El poder reconocer que había ofendido a Dios. Pudo obviamente recapacitar, arrepentirse, ¿no? Luego aparece Salomón, Salomón, un hombre que fue bendecido con la sabiduría, un hombre que tuvo grandes riquezas, grandes poder, tuvo uno de los reinos más, hablemos, poderosos en ese momento de la tierra. Sin embargo, en los últimos años, Salomón cae, ¿no es cierto?, en el pecado, desgraciadamente, por, ¿cómo se llama?, enrolarse o a juntarse con mujeres que no eran, ¿verdad?, de la misma creencia, y este hombre cae entonces en la idolatría y en la ofensa a Dios. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, este reino se divide, producto del pecado, se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Ah, Cuando uno analiza esto, mis hermanos, uno se da cuenta entonces cómo podemos degradarnos, ¿no? Porque la muestra de estos dos reinos a donde empiezan a llegar es la degradación de un pueblo que se dijo, ¿verdad?, de Dios. Al punto de la degradación llegó que inclusive no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta cuando llegó Jesucristo. Cuando el reino de Israel entonces se divide en dos productos del pecado de Salomón en sus últimos días, podríamos quizás de inmediato empezar a suponer que el plan de Dios cae en un estado de peligro inminente. Recordemos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios tiene como objetivo que llegase la línea, ¿no es cierto?, de Jesucristo, es decir, que llegase Jesucristo a través de esa línea, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios. Y cuando nosotros ahí que hablemos, este reino se empieza a dividir en dos, y entonces uno dice, bueno, aquí estuvo en peligro, ¿verdad?, el que pudiese llegar el Redentor, ya que los reyes que después de que gobernaron cada uno de esos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, fueron hombres inconstantes, fueron hombres que fueron, hablemos, muy poco fieles a Dios, especialmente los del reino del norte, quienes cayeron en la absoluta idolatría y desobediencia de Dios, ¿no es cierto? O desobediencia a Dios. Fíjese que de los reyes del norte, muy pocos, y creo, hablemos suponer, casi ninguno se destacó por ser personas que se sujetaron a la voluntad de Dios. Por otro lado, el reino del sur no lo hacía tanto mejor que el norte. Si bien es cierto, tuvieron reyes buenos, pero fueron los menos, ya que también buscaron y fueron reyes, ¿verdad?, que de alguna
de alguna otra manera desobedecieron a los mandamientos de Dios. Entonces eran reinos que de alguna forma, ¿no es cierto?, no ofrecían la seguridad de poderse alinear con respecto a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Podemos decir que a partir de la división entonces de los reinos, el pueblo escogido de Dios cayó desgraciadamente en una degradación moral y espiritual que los alejó de su presencia, es decir, de la presencia de Dios. Sin embargo, esta actitud negativa y pecaminosa del hombre, fíjese que no llevaría a Dios a claudicar el propósito de redimir al hombre a través de la llegada del Mesías. Y aquí es donde de alguna otra manera es lo maravilloso, y eso es lo que de alguna forma me llama la atención cuando leo algunos pasajes, libros del Antiguo Testamento, cómo, ¿verdad?, el Señor podía haber dicho de muchas maneras, sabe que hasta acá nomás llegamos porque ya me cansé, en algún momento él se cansó del pecado, ¿verdad? Así lo dicen en Génesis del hombre antes del diluvio. Pero el Señor no claudica, ahí está, ¿verdad? Tratando de alguna u otra manera que se cumpla la profecía, que llegue el Mesías, que llegue la oportunidad de redimirnos, ¿no es cierto?, del pecado y abrir una puerta para llegar al cielo. ¿Por qué lo hace? Cuando uno ve de alguna manera que estos reyes en su gran mayoría eran malos, malos en el sentido, ¿verdad? Hablemos espiritual y también hablemos moral. En algunos casos eran terribles, terribles, hombres terribles. Y que uno no sabe cómo esta gente que ocupó un reino no se acuerda de sus historias, de la historia, de la bendición de Dios. Se transformaron completamente. Y entonces uno, al menos yo me pregunto, ¿y por qué lo hace Dios? ¿Por qué no elimina a Dios? Y en algún momento recordemos que estuvo a punto de hacerlo cuando, ¿verdad?, le dice a Moisés que de él iba a sacar una generación nueva, que él ya estaba cansado de este pueblo contumaz, chismoso, reclamón, ¿no es cierto?, que no se sujetaba a la voluntad de Dios. Y Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir de ti después los pueblos? Que sacas a gente, ¿verdad?, de la esclavitud para matarlos en el desierto. Me imagino que se acuerdan de ese pasaje maravilloso, de las palabras de Moisés. Pero de alguna otra manera, entonces, quizás una de las explicaciones que podría de alguna forma responder a esta inquietud, ¿por qué Dios, ¿no es cierto?, mantiene a estos reinos? Es porque de alguna otra manera Dios se da cuenta que hay dentro de estos reinos, tanto del norte como del sur, un grupo de personas, hombres y mujeres, ¿verdad?, que no han doblado su rodilla al pecado, que siguen de manera silenciosa obedeciendo a Dios, que oran a Dios, creen en Dios, se entregan a Dios, y en ellos entonces el Señor deposita la confianza de la llegada del Mesías. Fíjese que la confianza no está en los reyes, no está, ¿verdad?, en los ejércitos, sino que está, ¿verdad?, en esos hombres y mujeres que de repente ni siquiera aparecen escritos acá en las Escrituras, hombres y mujeres silenciosas, repito, que trabajan, que oran, que confían, que esperan, y que de alguna otra manera, ¿no es cierto?, es reconocido básicamente como el remanente, ¿no es cierto?, el remanente de Dios. Y fíjese que el concepto del remanente, usted me imagino, y yo lo hemos escuchado en varias ocasiones, no es otra cosa que sino grupos de hombres y mujeres fieles, ¿no? Vuelvo a repetir, que trabajan en silencio, que están de alguna otra manera observando lo que pasa, que tienen un juicio claro de lo que ellos esperan, a dónde van, que tienen un juicio claro que existe un Dios, que existe, hablemos, una claridad, que existe un juicio y que también hay una responsabilidad sobre ellos. En ese momento lo hubo, lo habrá y lo hay hoy día. Hay hoy día hermanos, hermanas que trabajan de manera silenciosa. El remanente está hasta el día de hoy. Por eso es que uno de alguna otra manera dice, ¿por qué el Señor no pone fin a este mundo que está tan, hablemos, perverso, moral, inmoral, y los países cada vez están más complicados, ¿no es cierto? Porque lo hace por amor al remanente, ¿no es cierto?, que está ahí. Usted, yo, hombres y mujeres fieles. Y el método entonces divino no fue entonces demandar
a seres celestiales a ordenar el desorden de este mundo producto del hombre. No era la idea, ¿verdad?, de Dios mandar a ángeles o mandar, ¿verdad?, a seres especiales, sino todo lo contrario. La idea perfecta de Dios era que el hombre tuviese la capacidad, la sabiduría y el temor de Dios suficiente para que se comprometiera a divulgar la necesidad urgente del cambio, de un cambio, hablemos, interno, espiritual, así como ocurre hoy en los días de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, junto con ser un Evangelio de salvación, también es un Evangelio que demanda a hombres y mujeres hacer un cambio interno, ¿verdad? En su mente, en sus acciones, en su forma de ver la vida, para poder tener, ¿no es cierto?, también esa oportunidad de ver, hablemos, a Dios con otros ojos, ojos espirituales. Y si bien es cierto, hoy día tenemos el Evangelio, fíjese que en el Antiguo Testamento el Señor de alguna u otra manera manda a hombres importantes, hombres que de alguna otra manera fueron reconocidos como los profetas. Y generalmente, fíjese que lo digo por mí, de repente usted sabe mucho más que yo en este tema, pero estos hombres, estos profetas, eran hombres pregoneros de la voluntad de Dios, que caminaban grandes distancias, que se enfrentaban a reyes, ¿verdad? Pero que de alguna u otra manera eran hombres que denunciaban, ¿verdad?, la incapacidad de los reyes y de las autoridades de sujetarse a la voluntad de Dios. Sí, hubieron profetas que de repente se rebelaron, ¿no es cierto?, Señor, se cansaban, como en el caso de Jonás, que por reclamar mucho fue tragado por un gran pez y ahí aprendió, ¿no es cierto?, que no está muchas veces en la misión de ellos el poder juzgar lo que Dios ordena que deben hacer o debían hacer en ese momento. Y muchas veces estos profetas predicaban y hablaban con estas autoridades y sentían que no tenían retroalimentación positiva. En algunos casos sí, por supuesto, hubo arrepentimiento, pero en otros casos no. De hecho, les costó a muchos la vida. Y entonces también vuelvo a decir, bueno, ¿por qué estaban estos hombres? Bueno, tenían una doble función desde mi punto de vista. Era precisamente el poder denunciar, ¿no es cierto?, lo malo que lo hacían los reyes en este momento, pero también eran hombres que tenían una misión de animar, ¿verdad?, aquellos hombres y mujeres que los escuchaban, quizás dentro de la multitud, y decían y reconocían, mira, este es un hombre de Dios. Hoy día quiero hablar un poco de Miqueas, ¿verdad? Miqueas, que se encuentra precisamente el libro después de Jonás, ahí en el Antiguo Testamento. Un hombre que es contemporáneo de Isaías, del siglo VIII antes de Cristo. Y fíjese que los profetas en esa época, cuando estaban los dos reinos, iban de norte a sur, de sur a norte, tratando siempre de poder llevar el mensaje de arrepentimiento a las autoridades. Ellos entendían que los primeros que tenían que de alguna u otra manera arrepentirse de sus errores eran precisamente la gente de autoridad, los reyes, muchas veces los sacerdotes, para que el pueblo de alguna u otra manera pudiese darse cuenta que tenían delante de ellos algún rey o alguna autoridad que podía sujetarse a su voluntad. En el contexto histórico de Miqueas, como profeta, recibió la orden de parte de Dios de asistir a ambos reinos, pregonando, ¿verdad?, la urgencia de revertir su mala conducta. Denunció la injusticia social, la corrupción de los líderes y la hipocresía religiosa. La mayoría de los profetas hacían esto mismo: la denuncia, el correr el velo, el decirle derechamente a los reyes que eran corruptos, el decirles, ¿verdad?, que eran también a los sacerdotes, a la línea, ¿verdad?, sacerdotal de la época, que eran, hablemos, hipócritas, que se dejaban muchas veces llevar, ¿no es cierto?, por ideas, hablemos, idólatras, y que con esas ideas de alguna u otra manera condenaban muchas veces a las personas.
Podemos entonces suponer que esto no era una tarea, por supuesto, fácil, mayormente porque el pueblo estaba aceptando el modelo de vida del pecado. Y entonces la pregunta que uno puede decir, solamente, vuelvo a decir, Miqueas se dirigía a los corazones duros de los reyes, líderes y sacerdotes. ¿Es que acaso ellos sabían que eran injustos, que estaban cometiendo pecado, que eran corruptos y que eran hipócritas? Pero por supuesto que lo sabían, así como hoy día lo sabemos muchas veces, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿no es cierto? Los profetas de alguna otra manera se transformaron también en hombres enviados a Dios, de Dios, ¿verdad? Enviados por Dios para que entregasen un mensaje muy especial a los fieles, dice remanente, ¿verdad? Quizás esa frase sería, Dios está con ustedes, no los ha olvidado. No desmayen, continúen. Continuemos la lucha, continuemos el camino, y es el mismo mensaje, hermanos, hermanas, que recibimos hoy día. Cada vez que leemos el Evangelio, cada vez que nos agotamos de las injusticias, que vemos tanta maldad en el mundo, Dios me está diciendo, nos dice a través de su palabra, yo estoy con ustedes, tranquilos, no los he olvidado. Estoy preparando, ¿verdad?, un hogar aquí en los cielos. Cuando entonces voy al libro de Miqueas, hay un capítulo que deseo en esta tarde, noche, destacar y compartir con ustedes en algunos versículos que me interesan, hablemos, poder de alguna forma tratar de leerlo con cuidado, porque también nosotros tenemos ahí una forma de poder darnos cuenta cómo estos hombres, en este caso Miqueas, se dirigía al pueblo. Y fíjese que si usted me acompaña al libro de Miqueas en el capítulo 6, ¿verdad? A partir del versículo 1, vamos a darnos cuenta que estos hombres, al menos Miqueas, era muy especial. Si bien es cierto, ellos eran hombres enviados por Dios. Pero fíjese que a partir del versículo 1 al 5, dice ahí en la palabra de Dios, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate y contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra en pleno de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Verdad? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, donde Sitín hasta Gilgar, para que conozcas, dice, la justicia de Jehová. Hermanos, aquí hay unas palabras tremendas en estos versículos, donde de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, estamos viendo aquí el amor de Dios. Cuando habla precisamente de pueblo mío, y hace dos preguntas en el verso 3, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Vamos a seguir leyendo a partir del verso 6. ¿Con qué me presentaré, dice, ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Cuando nosotros, hermanos, analizamos estos textos y decimos, oh, están en el Antiguo Testamento, es para el pueblo, ¿verdad?, de Israel, no es para nosotros. La verdad es que estos textos son para nosotros también. Las palabras y cada, de alguna manera, versículo que estamos leyendo, y usted puede leer hasta el 16, pero quiero dejar yo hasta el 8. Quizás hasta el 9, cuando dice la voz de Jehová, clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece.
este Miqueas, este profeta, ¿no es cierto?, empieza de alguna u otra manera hablando en estos primeros 5 versículos de un juicio, de un juicio. Recordarles a estos hombres, ¿verdad?, a este pueblo, que en algún momento ellos son lo que son gracias a la misericordia de Dios. Y que antes de salir de verdad de la esclavitud, ellos eran solamente una tribu de esclavos en la tierra de Egipto. Y que Dios los transformó en un pueblo de Dios. Y por eso, mis hermanos, acá, en estos primeros versículos, ¿qué es lo que podemos apreciar? Primero, que el Señor está clamando a través de Miqueas que puedan prestar atención, que oigan el consejo, que se dejen de alguna otra manera combatir o pleitear contra Jehová. Fíjese que la actitud del hombre siempre enfrentarse a Dios y no saber con quién se está enfrentando. Está enfrentando, ¿verdad?, con el Creador, con el Señor de la vida. Y lo vemos como una igual muchas veces, donde yo de alguna forma le doy la espalda, como lo hicieron aquí estos hombres, donde de repente lo insulto o de repente lo traiciono. Y por eso entonces, ¿verdad?, cuando dice aquí en el verso 3, fíjese, pueblo mío, pueblo mío. ¿Es que acaso nosotros no somos hoy día el pueblo de Dios, el real sacerdocio, nación santa? Cada día, ¿verdad?, que somos parte de nosotros también, de alguna otra manera, cuando fallamos, me está diciendo, pueblo mío, y explícame, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Fíjese las palabras tremendas del Creador. ¿En qué te he hecho o en qué te he molestado? O sea, fíjese que es tanto, hablemos del amor de Dios, que veo quizás en mi mente estrecha de poder entender las palabras de Dios, es que habrá hecho algo malo Dios como para que yo simplemente lo rechace. ¿Me habrá ofendido? ¿Me habrá humillado? ¿Qué es lo que me ha hecho Dios? ¿Qué es lo que le ha hecho Dios al hombre para no aceptarlo, para no de alguna otra manera decirle, no, Señor, aquí estoy? Responde contra mí, dice. Dame una razón, dice. Pide, Señor, Él está pidiendo una razón o una explicación, algo que Él pueda entender del por qué somos así, del por qué somos tan complicados, de por qué somos muy livianos para algunas cosas, pero tan complicados para otras. Porque yo te hice subir, dice, de la tierra de Egipto, te estoy recordando, y de la casa de servidumbre te redimí. De aquel concepto de redención, es la misma concepto de redención que tenemos hoy día. Cristo, ¿verdad? Él entregó a su Hijo para que derramara su sangre por cada uno de nosotros, para redimirnos del pecado. Dice acá, ¿verdad? Redimí y envié delante de ti a Moisés, envié a Aarón, envié a María, líderes humanos que preparé para que de alguna otra manera te transformaras en un pueblo. Y hablé de ti, ¿verdad?, a reyes humanos como Moab, ¿verdad?, como Balaam, el hijo de Orde, de Sitín hasta Gigal. ¿Para qué? Para que conozcas la justicia de Jehová. Para que conozcas o conozcamos la justicia de Jehová. Y fíjate que de repente nos falta conocer un poco más de la justicia de Dios. Nos falta, de repente pensamos nosotros que Dios es sumamente liviano y siempre nos va a estar perdonando todos y cada una de las cosas que hacemos. En los versículos 6 y 7. Entonces aparece el pueblo preguntándose, Dios le pregunta al pueblo si realmente las ofrendas que ellos le entregan, si realmente, ¿verdad?, todas las cosas que ellos le van a dar son realmente importantes para Dios. Que entregando, ¿verdad? Como dice, ¿cómo me presentaré? Dice, ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con el holocausto, con becerro de un año. O sea, ¿eso será suficiente para agradar a Dios?
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Y muchas veces nosotros complicamos las cosas, así como lo decía Miqueas, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú que necesita Dios? ¿Necesita todo esto? ¿Necesita hoy día grandes templos? ¿Necesita grandes espacios? ¿Grandes líderes? ¿Necesita hoy día el Señor poder? ¿Qué es lo que necesita Dios? ¿Realmente sabemos, hermano, lo que necesita Dios? ¿Realmente sabemos lo que el Señor de alguna otra manera quiere? Y fíjese que cuando nosotros le ponemos detalle, lo único que quiere Dios es lo que dice en el verso 8 y que nos cuesta. Cuando nos dice, ¿verdad? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿O qué pide Jehová de mí? Solamente, fíjese, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. No pide becerros, no pide 10.000 arroyos de aceite, no pide grandes holocaustos, pide una entrega espiritual, pide algo que al mundo le cuesta entregar y entender. Y nos cuesta hoy día también a nosotros los cristianos muchas veces. Uno podría suponer que este pasaje solo es dirigido, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, vuelvo a repetir, y en su contexto así lo fue. Claro que Miqueas le estaba hablando a este pueblo judío, ¿verdad?, especialmente a las autoridades, pero fíjese que este texto está dirigido a ese remanente. Está dirigido, ¿verdad?, a esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que desea Dios de ellos. Y aunque de alguna u otra manera el Antiguo Testamento se caracterizaba por, ¿verdad?, las ofrendas físicas, como becerros, aceite, holocausto, lo más importante para Dios siempre lo ha sido, siempre lo es y siempre lo será lo que cada uno lleve en su corazón. No saco nada con el domingo entregar $1.000.000 de ofrenda si mi corazón está podrido. No sacaban nada, ¿verdad?, a los judíos con entregar, ¿verdad?, no sé, becerros de un año a Dios, si en su corazón lo hacían simplemente por mero compromiso. Por esta razón, mucho más cuando nos vemos estas situaciones. Entonces, vemos qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento y podemos darnos cuenta entonces que la naturaleza del hombre no ha cambiado mucho. Y yo me quiero quedar con este versículo, porque fíjese que con este versículo usted tiene una radiografía clara de cuál es el carácter y qué es lo que pide Dios de cada uno de sus hijos. Y de alguna otra manera nos cuesta, digámoslo así. Cuando empezamos a desglosar este versículo 8, cuando dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, el concepto hombre, este término genérico, ¿verdad?, implica una universalidad dirigida a todos, hombres y mujeres, no tan solo a Israel. Fíjese, subraya la responsabilidad de cada persona ante Dios. Y recordamos ahí Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Oh hombre, no le está hablando solamente, ¿verdad?, a los judíos. Él te ha declarado, dice lo que es bueno. Indica lo que Dios ya ha revelado. Lo indica, ¿verdad? Nos indica lo que Dios desea y anhela de cada uno de nosotros, de poder de alguna otra manera conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios solamente se adquiere o se conoce a través del Evangelio. Por eso es que cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo, ¿verdad?, del 1 al 4, dice, y todo aquel que cree en Jesús, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Se dan cuenta que no hay mucha distancia entre lo que habla Miqueas y lo que nos dice Juan aquí en el texto. Él ya nos ha declarado lo que él quiere. No hay que ponerle ni quitarle. Y él dice, ¿no es cierto?, aquí en el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y es quizás el problema que tenemos muchas veces los seres humanos, especialmente también los cristianos, que ponemos en duda muchas veces los mandamientos de Dios. La pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de mí? Esto es una pregunta retórica. Resalta que Dios no exige sacrificios extraordinarios, sino una vida transformadora que refleje, hablemos, la justicia y la misericordia. Es un recordatorio de que el culto verdadero trasciende los rituales muchas veces externos o materiales. Por eso que ahí en 2 Corintios 10:4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es lo que pide Jehová de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído estos textos? Los hemos estudiado. Algunos los conocen de memoria, pero es una petición de Dios en nuestros días. Es la misma petición que le estaba pidiendo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, solicitando Miqueas a los hombres y autoridades en ese contexto. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Bueno, primero que nada, dice, ¿no es cierto?, hacer justicia. Significa actuar con equidad, defender los derechos de los vulnerables en ese contexto, asegurar que las leyes sean justas. Eso deseaba Miqueas, Dios por intermedio de Miqueas le estaba diciendo a los reyes, sean justos, a los sacerdotes también, respeten a sus hermanos, ahí, ¿verdad? Al extranjero, al huérfano, a la viuda. La ley estaba ahí en Éxodo capítulo 22, versos 22 al 23. ¿Por qué no lo hacen si saben hacerlo? El mandamiento, ¿no es cierto? El mandato llama a una acción activa, no solo a un concepto abstracto. Y eso es lo que de alguna otra manera complica muchas veces al pueblo judío hasta el día de hoy, que ven la abstracción de la ley, pero que de alguna manera sus acciones dicen lo contrario. Santiago capítulo 3, versos 17 al 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No es para nada nuevo que el hombre anda buscando siempre la paz, pero no hace nada por tener la paz. Porque el hombre quiere paz humillando, siendo injusto, evitando ser una persona benigna, amable, misericordiosa. ¿Qué sigue diciendo el Señor? Amar misericordia. Lo que implica, ¿verdad? Amor, lealtad, bondad, compasión. En términos prácticos, describe el amor constante de Dios hacia su pueblo. Aquí amar la misericordia significa no solo practicar la bondad, sino deleitarse con ella como un reflejo del carácter de Dios. Fíjense que nosotros muchas veces somos más castigadores que Dios en muchas cosas. Somos de alguna u otra manera seres o personas que no aguantamos ni una. No estoy diciendo que con eso hay que tapar el pecado, no estoy hablando del pecado, sino que estamos hablando un poco del carácter de nosotros. Por eso que en 1 Juan capítulo 4, verso 19 en adelante dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué significa amar a nuestro hermano? Muchas veces el amor a nuestro hermano lo hacemos a nuestra justa medida humana y no necesariamente a la medida de Dios. Por eso que entonces aparece la otra frase, entonces humíllate ante tu Dios. Humillarse, ¿verdad? Puede traducirse como caminar humildemente. Esto implica una relación íntima con Dios, caracterizada por reverencia, sumisión y dependencia. No se trata de sentirse esclavo, sino que se trata, ¿verdad?, de sujetarse, de depender de Dios. Humillarte no es pasividad, sino reconocer la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. También el hermano Pablo nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tremendas palabras. Uno queda de alguna otra manera, al menos a mí me pasó así. De repente, mis hermanos, usted conoce, ¿verdad? Estos textos. Ha estudiado en profundidad a Miqueas y es un hombre que de alguna otra manera nos refleja lo que de alguna forma el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso que este versículo, ¿verdad? Que lo presenta Miqueas en el versículo 8. Viene luego, ¿verdad?, de 7 versículos anteriores, donde de alguna forma les enrostra Jehová a este pueblo, a quien quiere escuchar, si de alguna otra manera Él nos ha molestado en algo, si Él nos ha hecho algo malo, para que nosotros estemos enojados muchas veces con Él. Muchas veces la gente dice, es que el Señor pide mucho. Y estamos llenos de sectas, desgraciadamente, que lo único que hacen es pedir y pedir cosas materiales. Y se olvidan de estos textos. Se olvidan de conocer, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso que el Señor lo declara y lo aclara. De alguna otra manera, el Señor nos está diciendo, y te lo estoy aclarando, dice Dios, y te lo dejo por escrito, para que no se le olvide, ¿qué es lo que yo te pido a ti? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Ser hombres y mujeres justas, amar en misericordia y ser personas que nos humillemos ante Dios. Para concluir, mis hermanos, creo que a estas palabras no hay que ponerle mucho, sino que yo creo que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que recoger lo que el Señor le pedía a este pueblo, en este caso judío. Este profeta le estaba hablando a este pueblo, a estos reyes, a estos sacerdotes, a estos líderes, pero también le estaba hablando a ese remanente. También se estaba dirigiendo a ellos. Dios sabía, ¿verdad?, que habían hombres y mujeres, repito, que estaban ahí afligidos muchas veces por estos reyes injustos. Y muchas veces quizás estos profetas, el mismo Miqueas, miraba a los ojos de aquellos hombres y mujeres y les decía esto, tengan paciencia, estoy con ustedes. No se aflige su corazón, no te afliges tu alma. Si haces esto, si eres una persona justa, amorosa, misericordiosa, que te sujetes a Dios, vas a tener el premio de Dios. Yo estoy con ustedes. ¿Verdad? Yo estoy con ustedes. Yo los voy a venir a recoger. Y estas palabras de Miqueas son palabras, veremos, de ánimo para hoy día. Yo las recojo, las hago mías, las tomo para mi vida
y las quiero proyectar. La ética bíblica, de alguna otra manera, a través de las palabras del profeta, que son las palabras de Dios, se resume en verdad en tres cosas, básicamente: justicia, misericordia y humildad. Estos reflejan de alguna forma el carácter de Dios y representan lo que Él espera de quienes lo siguen. Este pasaje desafía a las personas a vivir una fe genuina, no limitada a prácticas externas, sino a prácticas transformadoras desde el corazón para realmente impactar al mundo. Sí, mis hermanos, nosotros somos personas que sin darnos cuenta estamos impactando al mundo. El mundo se está dando cuenta de lo que somos y de lo que creemos, de lo que predicamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado de quién nos está mirando y quién, hablemos de alguna otra manera, espera de nosotros. Es muy hermoso este libro de Miqueas. Es poquito, son, hablemos, 7 capítulos, pero es tan directo, de alguna otra manera es tan directo, ¿verdad?, que nos entrega un mensaje contextualizado para la época y actualizado para nosotros. Y eso es, de repente, lo maravilloso de encontrarse muchas veces con los textos del Antiguo Testamento. Gracias, mis hermanos, por su atención. Espero, de alguna otra manera, haber descrito en parte lo que hay aquí. Claro, aquí hay mucho más que profundizar. Quizás de cada concepto hay un tremendo estudio, pero quizás por hoy día el solamente meditar en estos textos es lo suficiente como para poder proyectarnos en fe y en armonía sobre la misericordia de Dios. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Oscar, por esta tremenda lección. Bien dice Romanos 14:15 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento que debemos aplicarla hoy día. No seríamos, digamos, bien informados acerca de lo que es un sacerdocio si no estudiáramos el Antiguo Testamento. Y capítulo 2, verso 9 de Primera de Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ya? Entonces, es bueno este tipo de lecciones. Gracias, hermano. Vamos a tener una oración por ahora. Luego vamos, hermano Mario Peña, por favor. Ok. Tiene, ¿Me así, escucha, hermano? sí, ahora sí, hermano. Ok. Oremos. Señor Dios de los cielos, creador de este mundo y de todo lo que no vemos, Señor, a ti te alabamos, te glorificamos porque eres el Dios que ha hecho todo esto, Señor, para nosotros. Es el Dios que descendió en forma de hijo y tu hijo amado estuvo dispuesto a participar de cuerpo humano, Señor, y ofrecerse como un siervo obediente. Damos gracias por ese sacrificio, un sacrificio, Señor, que es incomparable y que ha traído como beneficio que algunos, Señor, tengamos la oportunidad de ser parte de tu reino. Sabemos que tu invitación es para todo el mundo, pero desafortunadamente muchos no quieren. Pero aquí estamos nosotros, Señor, atentos a ese sacrificio y te damos gracias por tan grande amor que mostraste en la cruz en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la lección de esta tarde, Señor. Rogamos que bendigas a nuestro hermano Oscar, que le sigas ayudando para que cuando entienda los pasajes, los explique, nosotros podamos ser exhortados. Rogamos por él, por su familia, por sus hijos, que les ayude y les bendigas. Por aquellos hermanos, Señor, que nuevamente pedimos por ellos en Chile, en Venezuela, en Centroamérica, en México, que están enfermos. Rogamos también por nuestro hermano Fariña, Señor, por su familia. Tú sabes la condición de su hijo. Rogamos que les bendigas. La mamá de nuestro hermano Sergio Pino, Señor, rogamos también por ella que les ayudes. Hay algunos hermanos, hermanos Osvaldo y otros hermanos, Señor, que en ocasiones se incluye por ellos. La familia de hermana Doris, Señor, también Padre, rogamos por sus nietos y por ella que les bendigas. Habrá muchas más necesidades, Señor, tú las conoces, las ponemos en tus manos. Rogamos que nos concedas todo conforme a tu voluntad.
Te agradecemos todo y rogamos esto en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Linda oración. Gracias, hermano Mario. Por la oración voy a leer un poquito de Facebook. Tuvimos allí la presencia de la hermana Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Susana Treviño, Harvey Fernández, Sergio Pino, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez, John Nilsson Rivero. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy potente lección que nos trajo hoy día el hermano Oscar Rivadeneira. Estamos libres como para decir algo, para saludar, para agradecer o para comentar algo acerca del tema, preguntarle algo al hermano, ponerlo en jaque, ¿ya? Levante la mano José Antonio Fariña, hermanito, adelante. Sí. Primero, quiero agradecer al hermano por el buen trabajo que hace entre nosotros, que hizo hoy entre nosotros. Y gracias por llamarnos la atención a este precioso libro, Miqueas. Miqueas trabajó en armonía con Isaías y, y significa quién como Dios. Y en este capítulo 6 específicamente en el versículo 8 tenemos ahí el gran compromiso con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. En el versículo 8 hay una triple responsabilidad que el hermano nos los hizo, nos los leyó, nos los dio a entender y nos los dijo en toda la lección, que en realidad en otras palabras, ser un cristiano no es nada más tener una Biblia, profesar el nombre del Señor, decir que somos miembros de una iglesia local. Es eso y más allá, eso y más allá. Y ese más allá lo dice el Espíritu Santo en tres palabras en el verso 3, en el verso 8. ¿Con qué me presentaré? Dice el versículo, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Versículo 6. Y luego, ¿se agradará con esto o con aquello? Verso 8, Dios, yo entendí hoy en la lección que, como dice el pasaje, que Dios no nos deja a la deriva, a ninguno de nosotros, no nos deja a la deriva, sino que Él mismo dice que lo que le agrada a Él. Oh hombre, Él te ha declarado lo que le agrada, lo que es bueno, lo que es bueno. Verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Siempre cuando leo este enunciado, esta frase, ¿qué pide Jehová de ti? Siempre estamos acostumbrados a pedir y, y siempre estamos diciendo de que Dios es bueno y que le pidamos. Y no está malo hacer eso. Y no está malo sugerir que le pidamos a Dios. Pero ahora en este pasaje, como el hermano estudiaba con nosotros, ahora es al revés. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. La palabra justicia, hacer justicia, no es una cosa que nada más se piense, sino que se hace justicia. El compromiso con uno. Amar al prójimo, amar misericordia al necesitado, al prójimo, el compromiso con nuestros semejantes y humillar o vivir humillado ante Dios. El compromiso con Dios, el compromiso conmigo, el compromiso con mi prójimo y el compromiso con Dios. Gracias, hermano Oscar, gracias, gracias por la lección. Es lo Muy que bien, tengo que gracias. aportar. Gracias, hermano José Antonio. Tenemos algunos mensajes aquí. Harvey Fernández dice, preciosa lección, saludos amados. John Nilsson Rivero dice, Dios les bendiga, hermanos, el Señor sea con cada uno de nosotros. Rubiela Cortés López dice, gracias, hermano, por tan excelente exhortación. Dios nos ayude para que cada día estar limpios y ser santos como nuestro buen Dios lo es. Desde esta manera podremos hacer su divina voluntad. ¿Qué más podemos decir de eso? Eh, ah, aquí la hermana Luz Dari también dice, gracias hermano Oscar, excelente mensaje, muy bonito, muy bonita exhortación, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Eso es lo que vamos teniendo.
¿Alguna otra comentario? El clásico, la hermana Doris. Sí, hermanito, quiero darle las gracias a Dios y al hermano Oscar por la excelente meditación que nos ha traído. Gracias, hermanos, quitar que Dios lo siga utilizando para que nos siga trayendo esas hermosas meditaciones. Muy bella la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, hermanito, a usted y a toda su familia. Muy bien. El hermano responde mudo. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. Si no tenemos nada más, ya hemos dicho muchas gracias al hermano. Nos vamos a retirar entonces. Volvemos mañana. Mañana es sábado. A las 10 de la mañana estamos ahí con el hermano Mario, hermano Oscar y otro grupo que estamos estudiando el libro Los Hechos. Los que quieran entrar pueden encontrar ahí la dirección en el Cristianos a la Lid, que indica el horario 10 de la mañana hora de Chile y luego ver cada uno su horario en su país. También, Hermanito, ¿qué pasó, hermanita? quiero darle gracias al hermanito Mario Peña por la oración. La necesitaba. Gracias, Muy, hermano. muy bien. Eh, Eso, entonces, el domingo a las 5 de la tarde, hora de Chile, estamos con el hermano Mario Arellano. Y luego el lunes, como de costumbre ya, de lunes a viernes, 8 horas de la tarde de Chile, están todos invitados. Y muchas gracias por acompañarnos y habernos apoyado hasta el día de hoy. Ya llevamos más de 4 años y medio, ¿ya? En esta tarea y ha sido muy beneficiosa para nuestras almas, para el crecimiento espiritual, para el desarrollo, la madurez de la fe y fortalecimiento de la misma. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche, que descansen y que puedan disfrutar de las bendiciones de Dios junto a su familia. Amén. Gracias, Gracias. hermano. Amén. Amén, Hasta luego, hermanito. hermanos. Buenas Bendiciones noches. para todos. Pasen Dios los buenas bendiga, noches a Bueno. todos. hermanitos. Que descansen. Que tengan Igualmente, un hermano. bonito fin de semana.